Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marta. Hoy estamos aquí con una persona muy especial para vosotros y sobre todo para mí. Es una colaboradora y compañera con la que llevo ya trabajando estrechamente bastante tiempo. Y bueno, pues Ana Belén Pangea, cuéntanos un poco quién eres y cómo te defines. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿cómo me defino? Sobre todo como una persona, un viajero estelar que ha caído aquí en este planeta, además de una forma voluntaria y que está aportando un poquito este desarrollo que ha ido aprendiendo a lo largo de todas sus existencias y que todavía me acuerdo de algunos recuerdos que tengo por ahí de haber vivido en otras etapas importantes de sanación, de cultura, de aprendizaje. Y bueno, pues transmito esta semilla aquí. Y cómo no, soy una persona que siempre me ha gustado mucho mirar a lo alto. No tengo ningún miedo y si tengo que lanzarme, me lanzo al vacío y casi lo miro, a veces un poco impulsivamente, pero considero que es mi función en este momento. Entonces, ¿hacia dónde miro? En mi rumbo, sobre todo, me ha llevado a descubrir lo que es cuántica. La cuántica, que yo antes de entrar en sanación cuántica, de lo cual hace ya más de 12, 15 años, porque empecé muy pequeñita a encontrarme con estas cosas, lo que yo percibí, la física cuántica, ya me apasionaba de pequeña. Me sé todos los elementos de la tabla periódica, sé cómo funcionaba, me vi las películas todas estas de cuántica y cómo no, pues luego lo fui integrando a lo que es hoy mi base de trabajo, el trabajo cuántico. Así que desde ahí estoy formándome. Pues muchos de vosotros ya me conocéis. Y todo este proceso que te ha llevado a ser la persona que hoy en día eres, ¿cómo lo viviste particularmente? ¿Cómo tu entorno pudo entender? Porque por lo que yo sé, tú ya desde pequeñita pues eras especial, vivías en un mundo que otros no podían percibir. Y creo que hay muchísimas personas que ahora mismo les está sucediendo lo mismo, no Exacto. solamente adultos, sino también niños, ¿verdad? Que están viviendo este proceso de que sienten, son más sensitivos de lo normal, ven cosas, escuchan y no tienen con quién compartirlo. Primeramente porque les da vergüenza, porque no saben, ellos mismos se sienten raros, ¿no? Sienten que tienen que estar aislados porque se sienten diferentes al resto, pues porque igual no les gusta jugar al fútbol o a las muñecas como les gusta al resto, les gusta más estar escuchando música o estar dando un paseo en silencio. Entonces ya ellos mismos se etiquetan y catalogan como un poco más extraños y se excluyen de la sociedad. Y luego el exterior realmente todos son trabas, porque esto es algo que muy poquitas personas más bien les da miedo, no lo entienden. Entonces para mí fue muy duro. En el ámbito familiar, primeramente la falta de escucha y de comprensión, pero luego en el colegio, en el resto de la sociedad, con las amistades, conlleva una vida muy solitaria. Y a veces está bien, pero otras veces es necesario. Y hoy fíjate que todavía siendo ya adulta, que tengo más o menos el armario bien encajado, hay muchas veces que siento en mi pecho esa tristeza de no tener un amigo de infancia, una amiga, el no poder tener esa amistad con alguien muy enraizada, ¿no? Entonces aflora eso, aunque por otro lado, pues tengo mucha satisfacción porque tengo amigos estelares que son maravillosos y eso sí que no me han abandonado nunca. Entonces, para mí es importante. Y por eso, dentro de lo que es mi trabajo, tengo un canal exclusivo para estos niños y también para sus papás, para que aprendan a comprender a sus hijos lo que les está pasando y los niños pierdan el miedo y que sean como realmente son, con sus talentos, con sus potenciales y sepan aprovecharlos, sepan desarrollarlos con total naturalidad como debe de ser. Así que para mí ha sido duro y por eso mismo, gracias a la experiencia, me gustaría poder ayudar, ser un poco esa lucecita que alumbre al resto de los que se encuentran aquí, así en esta misma situación. En cierto modo, todo esto que viviste
quizá ha sido una lección grande para poder entender mejor el desapego, porque realmente para la función que tienes que hacer diariamente, el desapego es necesario. Y quizás todos estos niños que tienen este don especial, sería muy importante que sus padres entiendan qué es el desapego y cómo tienen que aprender a convivir con una persona que realmente va a estar en ese punto, ¿no? Así. ¿Qué te parece si explicas un poco esta visión del desapego encauzada hacia el niño, hacia cómo deben de enfocarlo? Realmente para llegar al desapego es necesario utilizar la cuántica, es decir, catalogar todo no en pequeñito como si fuera un microcosmos y no tan importante y tan cerrado como son los apegos o las dependencias, sino verlo desde un punto de vista mucho más amplio. Esto quiere decir que no nos centremos tanto en lo que es el personaje individual, el que yo hoy, pues en esta encarnación me llamo Ana Belén y tengo estas características, los ojos negros, mis gustos y mis disgustos. No, voy un poquito más arriba, expando y abro mi conciencia y veo que lo que realmente soy es un ser eterno e ilimitado, un ser que ha sido creado desde una fuente de amor impresionante, porque no puede ser de otra forma. Una creación tan hermosa, tan perfecta, tan sabia, ha tenido que haber una conciencia de amor, un Big Bang de amor inmenso para poder desarrollar lo que es la vida. Entonces yo soy un ser. Cuando los papás etiquetan, a mi hijo le pasa esto y esto, no es tu hijo realmente. De lo que se trata es de un ser en evolución, al igual que tú. En esta encarnación, pues puedes verlo con una edad de 7, 8, 9 años, 30, 40, no importa. Pero realmente su fondo es un alma vieja, al igual que la tuya y al igual de todos nosotros. Somos grandes viajeros estelares que estamos convergiendo en diferentes etapas, existencias, donde en cada una de ellas estamos recibiendo aprendizaje. ¿Y hacia dónde vamos en este aprendizaje? Porque es verdad que en esta encarnación los niños pueden estar siendo un poquito excluidos o rechazados por la sociedad por lo que muestran. Sí, pero realmente esos pasos también son necesarios, porque dentro de ellos se encuentra una espiral de crecimiento, de evolución. ¿Y hacia dónde nos vamos? ¿Cuál es el final de esta espiral del ser? El ser nosotros mismos, el desarrollarnos, todo nuestro potencial, toda nuestra luz. Y no solamente hemos de ver al niño con su forma y sus características físicas, tenemos que ampliar, llegar a esa conciencia cuántica que nos habla desde hace muchísimos años de que la materia es un 5% y que el 95% restante es vacío. Pues centrarnos y abrirnos a descubrir todo lo desconocido, que es inmenso, ese 95%, y donde esos hijos, esos niños, esas personas sensitivas estamos ya ahí. Entonces, es un poco perder el miedo a lo que están viendo y sintiendo, oyendo tus percepciones, tus sentidos y obrar desde el corazón. Permitir a los papás y a las mamás abrirse sin miedo, a escuchar algo diferente, a confiar en que tal vez mi pensamiento cerrado esté equivocado o haya que actualizarlo y permitirte desde ahí esa apertura para comprender a tu hijo, porque es necesario que su ser se desarrolle de esta forma, si no, no habría venido a este plano con esas características. Sería absurdo. Si lo trae es porque de alguna forma lo necesita expandir, demostrar o desarrollar. Así que os animo a que haya una gran apertura de conciencia en este tema, porque es tan necesario. No solamente porque los niños que vienen ahora es una barbaridad, el cómo están de evolucionados, el cómo ya desde casi 8 meses ya comienzan a hablar, a caminar, sus dientes, bueno, todos los percentiles están cambiando, su nivel de pensamiento es mucho mayor que el nuestro,
bueno, los avances tecnológicos hacia donde nos encaminamos, ¿no? Todo esto es necesario que nos actualicemos. Entonces creo que la cuántica es una herramienta maravillosa que nos puede aportar fantásticos recursos de apertura, de una manera natural y desde el corazón. Sabes tú que, bueno, llevamos ya años que la palabra cuántica se ha puesto de moda, por así decirlo, y algo que, bueno, antes solo se hablaba de física cuántica en laboratorios, pues se ha llevado al nivel coloquial, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a lo que es el terapeutas holísticos, pues hablamos de sanación cuántica. ¿Podrías un poco explicar qué es en sí la sanación cuántica para aquellas personas que lo han oído, pero no tienen, no sé, les da como vergüencilla decir que no saben qué es? Bueno, dentro de lo que es la sanación cuántica hay muchas ramas, es decir, hay sanación cuántica con un patrón mucho más físico, que es donde se utilizan las manos y el poder de la mente. Hay otras donde se utilizan máquinas, ¿no? El quantum es una máquina que también valora cómo están tus ritmos y qué es lo que está sucediendo en tu campo energético. Y luego la cuántica que trabajo yo, que esta es un poquito, bueno, creo que algo más desconocida, aunque sí, ya somos muchos los que trabajamos en ello. Mirad, el concepto de cuántica sobre todo se basa en eso, en que somos un 5% de materia, un 95% de vacío, y donde la realidad que nosotros creamos en este 5% de materia es la única realidad que vemos y que percibimos. Nos olvidamos del resto. Es aquí el gran error, donde una persona considera que sus elecciones tienen que ser siempre fijas, inamovibles. Y esto es falso. Una persona puede decir, es que siempre tengo mala suerte en el amor, o es que desde que mi madre me hizo esto no levanto cabeza, o es que en el trabajo no encuentro un trabajo positivo, o siempre me están sucediendo cosas negativas. Falso. Tú estás creando esta realidad en cada momento, en tus elecciones. Y la cuántica es esto, el modificar el pensamiento y el comportamiento de la persona de manera consciente para que pueda elegir siempre lo mejor, lo positivo y co-crear una nueva realidad. Una realidad donde haya salud, abundancia, parejas en armonía, estabilidad en el trabajo, relaciones de familia positivas. Todo esto es posible. ¿Cómo? Poniendo la intención. La intención de quiero modificar mi realidad, por lo tanto, escojo ya perfectamente qué pasos he de considerar para llegar a ese punto positivo, me alejo de los negativos y luego desde aquí los traslado ya a ese 95% de vacío, el universo, donde mi intención va a ser amplificada enormemente y va a ser de vuelta. ¿Por qué? Porque voy a trabajar directamente con mi esencia, no con mi ego ni con mi mente, sino con mi alma. Y el trabajar desde el alma es lo que no os imagináis, es la superbomba, porque desde aquí tú puedes poner la intención de que quiero, por ejemplo, una de las cabinas que yo he estado utilizando esta noche, activo regeneración del ADN. Entonces, simplemente he dicho esta frase, a ver lo que sucedía. Activo regeneración de mi ADN para que sea actualizado y para que elimine pues todas las memorias que tenga el negativo de enfermedad, de muerte, de tristeza, bueno, todo esto que todos ya conocemos de sobra, ¿no? Modificando mi ADN, yo sé que mi cuerpo va a mejorar a una salud perfecta, a una claridad mental, a unas emociones siempre de alta vibración. Entonces, el mero hecho de yo pronunciar activo regeneración de ADN, lo que ha sucedido en mí, yo que soy sensitiva, he podido ver cómo toda mi sangre, todas las células se movilizaban, se activaban. Fantástico, ¿no? Entonces, muchas personas pueden decir, jo, lo estoy diciendo, estoy repitiendo las herramientas y parece que no sucede nada. Bien, entendemos que somos seres físicos. La tercera dimensión en la que nos encontramos todavía es muy densa y a veces para que nuestros pensamientos y nuestras intenciones se hagan manifiesto,
tiene que pasar un tiempo. Pero lo importante es la constancia. El ser constante es el repetir esa frase positiva. Yo soy un ser de luz, mi cuerpo está completamente sano, me encuentro bien conmigo mismo y con el exterior. Tengo el mejor trabajo del mundo, tengo una pareja en armonía. Repítetelo, pon la intención en tu cuerpo y échalo al universo. Y así es como funciona la sanación cuántica. Cuando un paciente llega a mi consulta, yo no le veo enfermo, ni tan siquiera casi me paro a escuchar su película, porque aquí cada uno tenemos nuestra película, ¿no? Y creo que, vamos, esto da para mucho de qué hablar. Entonces, simplemente lo que yo ya estoy transmitiendo en el minuto 1, cuando él entra en la consulta, es la intención de que su ser ya está sano, de que sus desajustes, distorsiones ya se están recolocando. Mi realidad ya es la de que esa persona esté completamente bien. Y tengo tanta fe, confianza en mí misma y en que puedo co-crear una nueva realidad para mí, pero también para los demás, para mi mundo, que esto se activa y sucede y las personas cambian y sienten que esos pensamientos limitantes ya no están. Y luego, como no, depende de la disposición de la persona, ¿no?, a sanarse. Pero la cuántica es, yo creo, que lo más a lo que el ser humano puede ascender ahora mismo, puesto que salimos de nuestra realidad limitada y física y nos trasladamos a realidades mucho mayores. Imaginaros lo que estoy diciendo. Realidades mucho mayores aquí implica tener conexión con alta vibración, pero no solamente humana, sino de otros planetas, de otras dimensiones. Esto es algo apasionante realmente. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a la gente que nunca ha meditado ni nada, que quiere comenzar? ¿Cómo podríamos explicarles de una manera sencillita, pues a lo mejor 3 cositas que pudieran empezar a hacer para poder trabajar con cuántica? Bueno, es prioritario el despojarse de muchas creencias que nos hacen daño. Esto es importante, que la persona sea consciente de que, por ejemplo, un pensamiento de sufrimiento, una pérdida, una separación, cualquier problema que tengan, cualquier desilusión o desamor, está generando un sufrimiento, un daño a tu cuerpo, a tu propia vida. Entonces, el ser consciente de que ya no nos podemos dejar manejar por este tipo de vibraciones. Es cierto, y somos realistas, de que acontecimientos negativos suceden, sí, pero yo soy el dueño de mí mismo y yo puedo optar y elegir si esta situación me hace caer en picado, me traumatiza para toda la vida, o si de lo contrario escojo que esta situación me fortalezca. Busco el lado positivo, que siempre lo hay, porque la vida siempre está a nuestro favor. Buscar herramientas y recursos que nos ayuden a subir. Es decir, no enfocarnos en el problema, porque no sé lo que va a pasar, las dudas, no enfocarse en el problema, sino directamente voy a buscar la solución. Dejar de quejarme y empezar a actuar, llevarlo a la acción. ¿Qué es lo que puedo hacer para solucionar esto? Tal vez no tengas que hacer nada y sea eso simplemente lo que hayas de hacer, permitir que el tiempo lo solucione. Déjate sentir. Busca siempre la solución y aléjate del pesimismo. El ser consciente de cómo vivimos nuestra vida es la primera parte, indudablemente, para sanarse. Hay muchos recursos, el que la persona tenga un poquito más de confianza, el saber también que a veces el momento presente, lo que les está sucediendo, pues por ejemplo, no tengo pareja, o las parejas siempre me van mal, o no levanto cabeza en la economía. En muchos casos las personas se culpabilizan, se sienten mal con ellas mismas, se critican, se juzgan. ¿Será que es que soy esto, soy lo otro, que no lo hago bien, que lo hago mal? Se machacan. Basta, este comportamiento es totalmente erróneo, porque en la mayoría de los casos en los que acontecen estas situaciones repetidas, suele darse porque estamos condicionados, nos salpica
el sistema familiar, lo que ha sucedido a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los antepasados, el cómo lo han experimentado y a ti te está derivando. Y no es la primera vez que tengo casos de personas que en el momento en el que se les libera de forma cuántica, a través de la intención, sistema familiar, promesas familiares, fidelidad al clan, creencias de limitación, votos de pobreza, firmas o deudas que todavía estaban vigentes. En el momento en el que esto se libera, ¡pum!, su energía cambia. Atrae una pareja en armonía, le cambia su economía, su forma personal y todo se recupera. Entonces, también darles este consejo de que no necesariamente lo que te está pasando está generado en ti, sino que puedes estar siendo víctima de un condicionante que no ves, que está ahí en tu sistema familiar. Siempre, en cualquier caso, ser consciente de que el maltrato, la autocrítica, la autoexigencia, la autodestrucción, esto no es correcto en tu vida. Jamás de los jamás es entrar aquí y permitir abrir tu conciencia a que puede que haya algo más detrás, oculto, que me está frenando y me está impidiendo ser yo misma. Dentro de lo que es cuántica tenemos cantidad de herramientas para todo tipo de situaciones. Así que para las personas que no conocen nada, el deciros que aunque parezca muy galáctico y parezca que esto está a un tono mucho más alto de lenguaje o de comprensión, no es verdad. Es muy sencillo, porque hablamos el lenguaje del alma, desde una lectura de qué es lo que te está realmente impidiendo ser tú mismo. Y es muy sencillo, lo único que hay que hacer es confiar y tener una apertura de conciencia a recibir esa limpieza, esa liberación que va a hacer que tú estés mejor contigo mismo. Entonces, creo que es muy sencillo y nada mejor que probarlo. Por ejemplo, como has estado hablando, lo de por mi culpa, mi gran culpa, que nos lo han ido, pues eso, nos lo han metido por todas partes. ¿Qué podríamos ofrecer a la gente una herramienta para liberar culpa? Bien, primeramente ser conscientes de que la culpa, una persona es culpable cuando hay alguien que lo condena. Realmente, cuando a alguien le sentencian culpable es porque hay un juez que le está condenando y le dice tú, culpable. Si no es un juez, puede ser tu padre, tu madre o un jefe, un profesor, que digan, por tu culpa. Entonces siempre tiene que haber un juez. Es importante entender que en esta vida nadie, absolutamente nadie, puede ser nuestro juez. Porque es imposible el creer que alguien puede juzgarte y sentenciarte culpable. No es así, ni tan siquiera Dios, porque el lenguaje del alma nos habla de que la culpa no existe, forma parte de lo que es el personaje humano, pero no desde el alma. Entonces, el único culpable, el único juez, eres tú mismo. Y tú mismo eres el que puedes decir, pues me han dicho que yo soy culpable de haber roto esto. Vale, es verdad, soy culpable de ello. Me arrepiento o lo subsano con cualquier cosa y listo, y sigo mi vida. Y no dejo que el sentimiento de culpa esté ahí y se aloje en mi ser. Porque el sentimiento de culpa luego nos va a costar mucho liberar. Entonces, importante saber que somos nosotros nuestros propios jueces. Dejad de condenarnos siempre, sino empezar a decir soy inocente, soy inocente. He hecho esto, ha sido un error, lo subsano, pero ahora ya está, soy inocente en este presente, así es. Una de las herramientas más bonitas que hay es la del perdón a uno mismo. Entonces yo tengo una frase maravillosa que es me amo, me perdono y me acepto tal y como soy. Y esta frase tiene una vibración altísima y repitiéndola a diario, pues cuando tú te sientas así un poco decaído, decaída, vas a notar cómo tu vibración se eleva. Y luego, si hay algún sentimiento de culpa, el decir yo soy libre e inocente, yo soy libre e inocente, yo soy libre e inocente. El perdón
y el reconocimiento de la inocencia es algo que nos va a liberar absolutamente. Y es simplemente con pequeñas frases que están ahí en nuestro corazón y que nuestro alma va a ir integrando y van a generar una magia inmensa en nuestra vida. Pero para todos aquellos que a lo mejor piensan que cuando hablamos de este tipo de cosas es charlatanería, podríamos decir que hay muchísimos estudios y muchísimas cosas que realmente están hablando esto que estamos hablando ahora mismo. Indudablemente. No solamente son estudios que nos avalan de forma cuántica en el que el ser humano posee una energía vital y que es inteligente por sí misma. Cuando el ser humano fallece, hay muchísimos testimonios de que esa energía sigue viva, es eterna. Yo lo sé perfectamente porque yo desde pequeña me comunico con seres que ya no están en este plano. Los veo, escucho y hablo y tengo conversaciones normales, como yo, miles de personas que reconocen que estas energías existen. Entonces, ¿de dónde viene esta energía, este poder? Es tan puro, tan transparente, que es imposible no creer en ello. Es verdad que todavía nos cuesta, porque nos han acostumbrado a vivir en paredes muy cuadradas y no vemos más allá de las mismas. Pero cuando uno se para a pensar, jolín, soy solo cuerpo, realmente mi vida es tan corta, de 80 años, o niños que mueren con 5, 2 años, 10, 20, es tan corta, se acaba la vida y nada más. No, la física ya está avalando de que efectivamente el alma tiene su peso y de que existe una energía de luz que sale del cuerpo en el momento del fallecimiento. Entonces, todo esto no es más que tablas y tablas que están colocándose para dar vericidad a que existimos en un plano espiritual. Y es desde este plano espiritual desde donde trabajamos. Es un plano totalmente ilimitado, amplificado, extenso. Es como decir, no he salido del pueblo nunca en mi vida y creo que aquí esto es toda la tierra, pero no. En el momento en el que dices voy a salir de mis fronteras y viajas y ves todo lo desconocido que hay por conocer, te das cuenta de que aquí hay algo mucho más y no sabes y está oculto para ti. Muchas veces lo identifico como si estaríamos viviendo en una pecera y creemos que solamente lo que hay en esa pecera es lo real. Pero si rompes la pecera te das cuenta de que hay un inmenso océano, un océano cósmico inmenso por descubrir. Y eso es cuántica. El valorar lo que sucede en el vacío, en lo que todavía no existe o en lo que todavía no has visto. Esto físicamente los científicos es en lo que están trabajando. O sea que real es el que cómo nosotros lo aplicamos a la sanación es mucho más real, porque lo estamos viviendo sin el condicionante humano, lo estamos viviendo de ser a ser. Cuando una persona viene a sanación, la sanación se produce de ser a ser, de alma a alma, lo más puro, lo más profundo que hay de ambos, sin condicionantes físicos. Por lo tanto, aquellas personas que pueden todavía ser, no tener fe, hombres o mujeres de poca fe, yo les diría que miren a su interior y que no es necesario tampoco el seguir a ningún gurú, ni estudiar, ni tener grandes conocimientos de ningún tipo. Porque yo soy la primera que insisto con mis alumnos y con todos mis amistades y relaciones de que el poder está dentro de uno mismo. Todo lo que necesitamos está dentro de uno mismo. Y esta es la verdadera maestría, la verdadera profesión que cada uno hemos de escoger. El acercarnos más a nosotros mismos. Y la cuántica lo avala y es ahí hacia donde te acerca. No hay posibilidades de engaño, de que esto sea falso, ¿no? Porque vibra desde el ser. Solamente hay que experimentarlo y tener valor
para hacerlo. Bueno, y además, acabas de decirlo, aparte de tu faceta como sanadora, también te dedicas a formar a otras personas desde hace ya bastantes años. Y bueno, ¿a ti qué te aporta? ¿Qué te aporta y cómo lo vives el ver como gente que es, por así decirlo, muchos de ellos no tienen ninguna capacidad extrasensorial ni nada especial, por así decir, y deciden empezar el camino de la cuántica? Bueno, pues primero decirte que yo cuando estoy dando las formaciones creo que soy yo misma. Es verdad que en mi vida diaria humana, como madre, como esposa, como amiga, soy bastante patosa y bueno, pues tengo mis errores y mis virtudes como todos, pero cuando estoy centrada en mi propia alma, en mi centro, ¿vale? Todo se amplifica. Soy mucho más alegre, me encuentro más vital, los talleres, las formaciones me revitalizan mucho. Entonces, cuando una persona está encajada en su línea de vida, en su misión de vida, lo único que puede hacer es cargarse. Para mí, la formación es una satisfacción enormísima y además es que me apasiona, me encanta. Y luego, como siempre digo, que el conocimiento en muchas ocasiones de lo que yo expreso es desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que yo puedo transmitiros. Pero también insisto en que lo mío no tiene por qué ser lo tuyo. Entonces, en esas formaciones lo que se trata es que cada persona desarrolle sus propios talentos, que no van a ser iguales a ningunos otros. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero ver, es que ¿cuándo voy a sentir? ¿Y cuándo voy a tener esa intuición que tienes tú? Que no, que es que igual tu talento es simplemente desarrollar el amor con tu presencia o a través de tu palabra, de tus caricias, de decir cosas alegres, simplemente estar y acompañar, escuchar en silencio o simplemente transmitir desde tu corazón luz. No es necesariamente que se tengan que desarrollar todos los talentos de estos que nos parecen sobrenaturales, como la evidencia o la canalización, que es maravilloso, ¿eh? Pero cada uno tenemos nuestra visión de vida. Entonces, sobre todo en la formación, de lo que se trata es que cada persona se encuentre a sí mismo. Dentro de las formaciones, como veis, son muy amplias. Hay formación de lectura del campo áurico, de kinesiología, que es una técnica mucho más física, hay cirugía astral, hay diferentes formaciones que nos van a ayudar a saber si esto me inclina por ahí o no me inclina. Y además es así de sencillo. Cuando la persona conecta con una terapia que realmente le despierta, ¡boom!, ya está ahí. Mantente en esa frecuencia, sigue aprendiendo en esa misma línea, no te disperses. Entonces yo básicamente lo que hago es formar en todo lo que sé y puedo, para que las personas, si no se identifican en una cosa, tal vez se identifiquen en otra, tal vez en otra. Pero lo maravilloso de esto, Marta, no es eso. Lo maravilloso de la formación es la unión, las vivencias que se producen en el grupo. Es que es una caña. Es como cuando estás dando clases y hay una que siempre está interrumpiendo. Y a los demás, ¿cómo les molesta esto? ¿Cómo salen los egos? ¿Cómo otra, si está dando guerra? ¿O cómo la otra hace preguntas que no valen para nada? ¿O cómo la otra sabe demasiado y tú te quedas así asombrada? La unidad que luego, la amistad que se juntan en ellas y que perdura por siempre. Esto es lo más bonito de las formaciones y es la verdadera esencia que una persona que forma, un instructor, tiene que reconocer, que él simplemente está ahí como facilitador, como puente, para que el resto de las personas aprendan entre ellas. Esto es lo mejor. Así que bueno, ¿qué te voy a contar? Esto es maravilloso. Y te voy a hacer una pregunta un poquito rara. ¿Cómo visionas tú que va a ser la nueva humanidad? Bueno,
Yo desde bien pequeñita he sabido que tenía que resguardarme de ciertas cosas. Por ejemplo, fui hasta ya los 18, 19 años, no tuve relaciones. Yo sabía que mi virginidad tenía un propósito mayor. Yo me pasé muchísimos años de mi infancia sola, en oración, sobre todo en la naturaleza. Yo estudié muchísimo desde pequeña, pues los ovnis extraterrestres. Yo tenía una biblioteca entera que mi madre con 9 años me decía, ¿para qué quieres estos libros? Yo me compraba y compraba libros y me los comía, porque para mí era esa intención. Leí la Biblia, estuve estudiando muchísimas artes y técnicas y yo sentía que había algo muy importante que hacer en esta vida. Yo lo sabía internamente, pero cuando llegas a una edad ya de 19 años que dices, no ha pasado nada, me estoy preparando y no ha pasado nada, pues digo, bueno, pues me cabreé con la vida, lo dejé todo y empecé pues a vivir la vida. Me casé, tuve hijos, familia, conocí, desconocí un montón de cosas y un poquito me perdí. Pues ¿qué ha sucedido? Que este año, en marzo, el primer día que nos dicen nos confinan de la noche a la mañana, de repente yo sentí en mi pecho, ¡pum! Dije, joroba, ¿qué pasa? Y cuando sentí que mi alma me decía, para esto se te ha estado preparando 46 años. Y yo dije, madre mía, ha llegado. Yo había perdido la fe de que esto pudiera ser. En mi cabeza muchas veces digo, me están preparando, ¿para qué? O yo me estoy preparando. Bueno, pues considero que es mi momento y de que como es el mío, es el de muchas otras personas. Y sobre todo, ¿qué es lo que me vibra? Me vibra mucho cómo vivíamos en la Atlántida, en Lemuria, donde vivíamos en comunidades, donde mi hijo no era mi hijo. Yo es verdad que en las comunidades atlantes los niños eran criados por los padres los 2 primeros años, pero luego ya formaban parte de la comunidad. Estaban integrados en la comunidad donde podían estar un día o dos con un maestro, otros días con otra familia, donde ya mi hijo pasaba a ser un hijo comunitario, donde todos le cuidaban, todos eran padres y madres, todos eran hermanos. Entonces, ese ámbito de comunidad es el que yo ahora siento que nos estamos dirigiendo, donde las líneas y apegos familiares, mi madre, mi padre, desaparecen. Yo soy yo, tú eres tú, es fantástico, me has escogido, he venido a través de ti, pero yo soy un ser, tú eres otro ser y juntos vamos a seguir creciendo sin, vamos a decir, etiquetas. Padre, madre, hermano, cuñado, papá, jefe, no, no hay etiquetas. Ahora es simplemente yo soy. Junto contigo, yo soy, en unidad. Entonces, para mí es ahora un poco ir hacia atrás en el tiempo y recuperar ese recuerdo de cómo vivíamos, cómo cuidábamos a la tierra, dábamos gracias al sol, cómo nos respetábamos, apenas había alimento porque no lo necesitaba el cuerpo, nuestro cuerpo se volvía más crístico, más luminoso, no había una necesidad tanto de alimento porque la densidad del cuerpo se diluía y vivíamos en perfecta armonía, en equilibrio, en una evolución constante del ser. Entonces creo que nos dirigimos hacia ahí, pero para dirigirnos es necesario romper una grieta en esta roca tan fuerte que se ha producido, ¿no? de la manipulación, del miedo, del desconocimiento, del estar dormidos, esta amnesia se tiene que descubrir. Y cómo no, pues los que estamos ahora mismo presentes somos los pioneros y somos los que estamos con el martillo golpeando fuertemente para que las conciencias despierten. Por eso para nosotros es un poquito más arduo el camino, la batalla, porque estamos en primera fila y nos van a golpear y nos sentimos que nos están juzgando, criticando por muchos lados, por nuestros actos, pero luego al final somos los que abrimos el camino para nuestras generaciones, dejárselo un poquito más fácil. Así que como yo he despertado, cientos, miles de personas están sintiendo también la llamada y creo que el año que viene, que bien dice Fernando Mostajo, que será el año del despertar,
coincido con él, de que va a ser un año de despertar de las conciencias y donde cada uno de nosotros recuperemos nuestro puesto y nuestro potencial. Despertemos al maestro que hay dentro de cada uno de nosotros. Y ya que has hablado de nuestro querido Luis Fernando, ¿qué papel crees tú que tienen los hermanos extraterrestres en todo esto? ¿Y cómo los relacionas con la cuántica? ¡Wow! Pues ellos siempre han estado con nosotros. Sería absurdo quedarse con la idea de que no existen, porque ya vemos como en Egipto, en Sumeria, en diferentes civilizaciones mayas, incas, etcétera, Perú, bueno, cantidad, tienen tablillas, tienen representaciones de seres de otras culturas. Al igual que hay representaciones, hay textos, lo que pasa es que se nos han ocultado y bueno, empezarán a emerger, pero siempre hemos ido de la mano, porque, como bien digo, nos encaminamos hacia la unidad, pero es que la unidad en el sistema solar también existe. Y es imposible el pensar que estamos solos, siempre han estado ahí acompañándonos. Ellos tienen una capacidad enorme de amor, tienen una vibración de amor impresionante. ¿Qué significa esto? Que no pueden actuar o interferir en lo que es la vida o el destino de las personas. Por eso hasta ahora han permanecido muy en la sombra, simplemente sosteniendo. Cuando les hemos pedido ayuda se han mostrado, pero no pueden de repente llegar aquí, mostrarse, comunicarse con nosotros, porque estarían creando una distorsión en lo que son las ondas del tiempo y estarían transmutando, por así decir, el fluir del destino, el espacio-tiempo. Entonces todo tiene que ser acorde. Ahora nuestra conciencia, que está mucho más abierta, estamos preparados para recibir este mensaje desde lejos de que están y pueden hacerse manifiestos y pueden tener contactos mucho más frecuentes y más vivos, más presenciales, porque estamos abiertos para ello. Entonces ellos siempre, siempre han estado. Son millones de razas las que hay fuera parte del planeta Tierra. Tiene una tecnología impresionante, porque esto es el enlace con la cuántica, porque su tecnología vibra desde su ser. Ellos no fabrican sus casas de ladrillos ni con cemento. Ellos fabrican sus casas de cristal de cuarzo luminoso desde aquí, desde su mente. Co-crean. Es increíble el poder creer esto ahora, pero bueno, dentro de unos, espero que no muchos años, 20, 30, habrá manifestaciones de que esto es así, de que podamos crear las cosas simplemente con pensarlas, manifestar nuestros deseos desde el corazón. Entonces, ¿qué sucede con la cuántica? Yo cuando te necesito alguna herramienta, astralmente, donde va mi ser, es una enorme sala, kilómetros y kilómetros de sala donde me dicen, mira, aquí tienes estas herramientas para trabajar el físico. Aquí, ves, hay cámaras, hay cabinas, hay diferentes desprogramadores, bueno, una tecnología impresionante que yo cuando entro allí me apasiono, pues como un cocinero se apasionaría entrando en un mercado. Pues igual, yo noto que allí podría tener acceso a cualquier herramienta. Y luego esas herramientas son las que yo traslado aquí, las manifiesto y es a partir de ellas donde hago mi trabajo de sanación cuántica. Y donde no son solo mías, porque yo las haya visto y porque yo las haya creado, no. Estas herramientas ya tienen acceso a todas aquellas personas que lo soliciten y que lo necesiten. Hay herramientas pues, que te ayudan, por ejemplo, a la relajación o a protegerte o a activar la abundancia, herramientas que te liberan un cáncer o una patología física, un desequilibrio mental, un desajuste, una liberación de karma. Entonces, todas estas herramientas existen, creedme, y se trasladan aquí. Y ellos son partícipes, custodios, instructores
que están encantados de recibirme, a mí como a muchos otros que quieran ir a este gran almacén a hacer la compra. Y mucha gente que a lo mejor nos esté escuchando y se plantee la pregunta de decir, bueno, y si todo esto es verdad y todo esto existe, ¿por qué aún así existe la muerte? ¿Por qué un ser o un alma decide partir? Son programas realmente muy antiguos, pero no solamente son programas que nos han hecho creer. Tú ya desde que eres pequeño te están diciendo, mira, existe el dolor porque estoy llorando, porque me he golpeado y ves a tu papá que se ha golpeado y ya tienes que llorar porque así lo asimilas. Existe la muerte porque se ha muerto la abuela. Entonces es como que ya te inculcan el que eso es una realidad que hemos de creer. Pero no solamente te lo inculca la familia desde pequeño, ¿vale? Y daros cuenta de que lo que veis en la infancia al final es un poco lo que va a suponer vuestra vida en un futuro de adultos, ¿no? Y si tú crees unas cosas va a ser muy difícil que te abras a otras, porque están muy fijadas en la niñez. Pero no solamente estamos condicionados por el sistema familiar, sino también por la política, por la religión, por la historia, por lo que sucede en tu país, por la cultura. Hay en muchos países donde la muerte es algo dramático, como en España, que tenemos que estar de luto toda la vida y si no sufres parece que hace feo en la sociedad. Y hay otros países donde es una bendición. Incluso cuanto más joven muere esa persona, niño, más fiesta realizan porque consideran que el espíritu se ha despojado de esta cárcel y ya está en casa. Entonces va a depender mucho también de la cultura en la que nos movamos, el cómo vivamos nuestra vida. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es hacia la liberación total y absoluta de este programa. Es un programa totalmente falso. Lo que pasa que ha estado bloqueando la Tierra durante toda la existencia, bueno, por lo menos la conocida, ¿no? Antes de Atlántida, generando el karma, generando esta memoria de muerte y de enfermedad. Todos estos programas en el 2012 empiezan a temblar porque van a empezar a desaparecerse. ¿Por qué? Porque la propia evolución va a generar y a empujar que así sea. No puede existir karma si yo, cuando cometo un acto negativo, me responsabilizo. Yo, solamente yo, de lo que está sucediendo. Si cometo un error, le pido perdón a esa persona y en el mismo momento lo subsano. Que he asesinado, que he cometido una violación, que he hecho algo malísimo, me responsabilizo y lo subsano de la mejor manera que sepa, en ayuda también del otro implicado. Pero ya no se queda abierto este proceso de que has hecho un error, en la siguiente vida lo pagas. Ya no hay siguiente vida, lo pagas aquí, aquí. Aquí te responsabilizas y tú antes de marcharte lo dejas todo bien cerradito. Entonces el karma va a empezar a disolverse porque las personas cada vez vamos a empezar a ser más responsables de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Y tendremos que saber si pienso en negativo, soy pesimista, tengo miedo, al final lo que voy a generar es más de lo mismo. Pero ¿y si pienso en positivo? Si confío, si estoy bien, entonces mi realidad será otra. Me responsabilizo de crear una realidad que me beneficie, no que me perjudique. Entonces, este programa de karma va a desaparecer. La muerte. ¿Qué es la muerte realmente? ¿Qué muere? ¿El cuerpo físico? Que no, que en el universo no muere nada, que todo en el universo ha sido creado para perdurar eternamente. Entonces tu cuerpo cuando muere se convierte pues en abono para la tierra, en comida para los gusanitos o en cositas que estén ahí, o si te incineran te convertirás en ceniza, esa ceniza irá al cielo y luego en el cielo se convertirá en agua que bajará a través de las nubes y la lluvia y se convertirá en un pez que se lo ha tragado. Entonces todo este ciclo, este proceso de vida continúa, pero nada en el universo muere. Entonces este proceso de muerte, por lo menos conocido, irá desapareciendo. Nos acercamos también a momentos donde gracias a la tecnología cuántica, como cabinas de regeneración celular, cabinas de rejuvenecimiento, cabinas de cuerpo sano, cuerpo vital, nos encontraremos ya en un proceso de transformación
donde en vez de envejecer y ir para abajo, lo que haremos es seguir creciendo. Y el ser humano tiene pronosticado dentro de, ya está en marcha, muchos de nosotros ya lo podremos ver, vivir hasta los 120 años, de forma completamente sana y enérgica. Y esto es una realidad que no es porque yo te la cuente, sino que es hacia donde vamos, a utilizar todo este maravilloso poder que tiene nuestra alma y en vez de enfermar, empezar a tener mucha más salud, revertir el proceso, que hace años que está ya revertido, solamente que como somos un poco cabezones, nos cuesta integrarlo. Y también nos cuesta porque la densidad en tercera es muy, muy lenta. Pero ahora se está acelerando el tiempo y todos aquellos que confíen y se abran, todo esto va a llegar rapidito. Así que paciencia, confianza y abrirse completamente, porque lo que viene ahora es algo maravilloso. Pues esperemos que así sea y que todo el mundo confíe un poco más y se abra. Y sobre todo, pues que dejemos atrás el miedo o la, no sé, la queja, porque al final estamos viviendo todos la misma situación y hay gente que lo está pasando mejor y gente que lo pasa peor. Entonces, pues Ana, ¿quieres contarnos alguna cosa más antes de terminar? Así como te decía antes, de que yo ya el primer día, en marzo, sentí que mi cuerpo explosionaba y dije, bueno, a ver dónde me dirijo, pues el impulso fue el crear un recurso a través de enviar meditaciones sanadoras cuánticas a través de diferentes medios, como puede ser el YouTube, el Facebook, el WhatsApp, el Telegram, ¿vale? Entonces, a diario estoy enviando estas meditaciones que tienen una profundidad y una vibración altísima y que me encantaría el que... Yo sé que para esto he venido y yo sé que el poder de la palabra es inmenso y que es así como vamos a sanar en un futuro, a través de escuchar y a través de hablar, el cómo nos sentimos, expresar y también el que las voces de personas de fuera, del exterior, hagan que tu cuerpo, que tu pensamiento cambie a través de esas palabras de amor, de dulzura. Entonces, me encantaría poder invitaros a que hagáis alguna de esas meditaciones que hay por ahí en la red y que sintáis lo que es realmente el poder del amor y el poder de la cuántica. Y por mi parte, pues nada, daros muchas bendiciones a todos, mis mejores deseos, el saber que sois verdaderos maestros en desarrollo, que esto está todo programado, que ya sabíamos que esto iba a suceder y que todo está en armonía, todo está en perfecto orden, que podéis decir, jo, y el sufrimiento y la muerte y tal, que está todo en perfecto orden y todo está coordinado de una forma incluso voluntaria, aunque no lo entendáis. Así que abriros siempre a recibir lo mejor de vosotros mismos, no de los demás. Esta es mi aportación, Marta. Espero que os haya ayudado algo. Pues muchísimas gracias, Ana. Personalmente me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado, como siempre. Y bueno, pues yo desde aquí darte las gracias y mandarte un abrazo de corazón a corazón y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a ti y a todos. Muchas gracias de corazón también. Hasta pronto.